Tremenda la información que acaba de surgir en el Wall Street Journal, según se sabe ahora con un informe, ahorita les vamos a platicar los detalles. El jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, tenía un plan de capturar a los altos mandos de defensa rusos, incluyendo a Sergei Shoigu. Quería detenerlos. Imagínense ustedes alguien que se sienta lo suficientemente poderoso como para detener al ministro de defensa de una de las potencias militares más grandes del mundo. Tremendo. Vamos a los detalles. El complot que se hizo, la rebelión de Prigozhin, consistía en capturar al ministro de defensa Sergei Shoigu y el general del ejército Valery Gerasimov cuando ambos iban a visitar la región fronteriza de Ucrania, según reporta el Wall Street Journal. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia, el FSB, se enteró de este complot 2 días antes de que sucediera, lo que obligó a Prigozhin a cambiar sus planes a último minuto y lanzar en su lugar una marcha hacia Moscú. El plan no era la marcha a Moscú. El verdadero plan era, 2 días antes, detener a estos personajes en frontera con Ucrania y Rusia. Hubiera sido tremendo escándalo, imagínense ustedes. Pero pues la inteligencia rusa se lo detecta y pues hace sus movimientos y evita esta situación. Por eso pues hacen ese movimiento desesperado. Por lo menos eso es lo que se sabe hasta el momento. Es otra de las teorías que surgen. Y es que esto fue por un informe publicado en el Wall Street Journal, donde 2 fuentes de seguridad europeas, 2 fuentes hacia ese periódico, dijeron que bueno, pues que esta era la situación, ¿no? Los mercenarios de Wagner se hicieron del control de una base militar clave en la ciudad de Rostov del Don y sus tropas se acercaron a la capital rusa. 200 kilómetros estuvieron de la capital. Se sabe que Surovikin lo habrían detenido junto con otros militares importantes de Rusia en estos momentos. Esto todavía no lo confirma Rusia, pero ya salen cada vez más reportes de esta supuesta detención. Surovikin habría advertido y le habría mandado un mensaje a Yevgeny Prigozhin de que no entrara, que no hiciera la invasión a Rusia, pero en la realidad Surovikin era parte de los que había planificado la destitución o el golpe de estado en Rusia. Tremendo lo que está pasando, las cosas que están tomando bastantes giros en ese tema. Me parece importante tener en cuenta que de momento pues se encuentra muy endeble la situación de Vladimir Putin. O sea, su posición de presidente poderoso o todopoderoso de Rusia está en entredicho. Y por eso podría haber reacciones de Vladimir Putin muy duras. Muy atentos a lo que pueda venir ahorita. Sus mensajes han sido incluso catalogados como de débiles. O sea, han sido mensajes pues que también han sorprendido. Se esperaba un gran mensaje. Incluso ellos mismos lo anunciaron así, un mensaje que cambiaría la historia, el destino de Rusia, decían, y luego da un mensaje muy limitado, muy, vamos a decir, débil, ¿no? Entonces es un tema que seguramente yo creo que va a haber reacciones, yo creo que algo se está gestando dentro de Rusia, ya sea porque realmente sí está débil Vladimir Putin y lo van a destituir, o va a tomar fuerza. Pero las cosas creo que no van a quedar igual. Es un tema que, pues, mientras más información se sabe, ves que esto parece Juego de Tronos, ¿no? Parece Game of Thrones, porque, pues, hay demasiada complejidad. Es una novela gigante, tremenda, una novela rusa, ¿no? Bastante compleja e interesante. Si se hubiera logrado la detención de Sergei Shoigu, pues, hubiera quedado en entredicho todo el gobierno de Rusia, ¿verdad? De hecho, ya quedó en entredicho, pero pues a esos niveles estamos hablando. O sea, Rusia debe de estar revisando el uso de este tipo de grupos militares mercenarios porque puede ser muy contraproducente, claramente. Por otro lado, Volodymyr Zelensky reprocha a la OTAN que sigan mirando hacia Rusia a la hora de tomar decisiones. O sea, vamos, que le reprocha
que tengan miedo a Rusia. O sea, que cada vez que van a tomar decisión tienen que sopesar, a ver, pero no se va a molestar, no se va a enojar. El presidente ucraniano reprocha otra vez a sus socios de la OTAN que sigan mirando, dice, hacia el Kremlin antes de tomar decisiones, y se le ha instado a acelerar el proceso de adhesión de Ucrania a la Alianza Atlántica. La OTAN, dice, garantizará la seguridad de Ucrania, y nuestras fuerzas de defensa garantizarán la seguridad y protección de todos los miembros de la OTAN. Para que esto sea realidad, solo se necesita una cosa: que todos nuestros socios de la alianza dejen de mirar al Kremlin cuando toman decisiones importantes. Incluso las fuerzas internas de la propia Rusia han dejado de mirar hacia la frágil Moscú, dice. Han dicho, en referencia al presidente ruso Vladimir Putin, cuya, dice, locura ha asegurado el hecho de buscar refugio en un búnker remoto. Y es que desde hace varios días aseguran que Vladimir Putin está escondido en un búnker, del cual de ahí no quiere salir. Dice, ante su debilidad es absurdo mirar hacia atrás a un líder tan incompetente de un estado también incompetente, habría subrayado Zelensky durante un discurso en el Parlamento con motivo del Día de la Constitución ucraniana. Bueno, pues ahí están duras palabras de Zelensky y bueno, pues ante esta debilidad, la probabilidad de que entren a la OTAN, que los ucranianos entren a la OTAN, se está ampliando cada vez más. Ya el Reino Unido, ya Alemania y otros países también están buscando acelerar esto. Estados Unidos es el que no está tan seguro, pero otros países sí que están apoyando la entrada acelerada para Ucrania dentro de la misma OTAN. Así que pues bueno, un tema que pudiera darse en cualquier momento. Aunque también otros creen que esto podría todavía alargarse unos años. Así que pues bueno, veremos. Mientras tanto, vemos cómo, vean ustedes el fuego, el humo del fuego, cómo se está yendo hacia Europa, hacia el continente europeo, incluso de repente hasta logra tocar un poco hacia África. Imágenes del satélite de la NASA del día de ayer, 26 de junio, antier 26 de junio, mostraban este avance. Dice, en general, según los meteorólogos, los patrones climáticos han llevado el humo de los incendios forestales hacia el este. También han estado llegando hacia Estados Unidos, pero incluso se han alejado y se han ido hasta Europa. Gran parte de ese humo, dice, está viajando a través de la presión alta y baja, según el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, Andrew Arnold, que asegura: el humo tiende a fluir y fluir dependiendo de la dirección de los vientos, pero la razón por la cual el humo es tan frecuente es porque los vientos del norte están ayudando a canalizarse hacia Michigan, hacia Ontario, y se los está llevando hacia el continente europeo. Por cierto, Adrián ya es huracán, ya se confirma como huracán. Más datos en unos momentos más, ya estaremos platicando cómo va ese tema. Como podemos ver, en la parte del este canadiense se están dando tremendos incendios, también hacia el oeste, pero sobre todo el este es donde más incendios hay en este momento. Se sabe, según los expertos meteorólogos canadienses, que habrá constantes incendios de aquí hasta el mes de agosto, hasta que lleguen ya las lluvias. Mientras tanto, pues la calidad de aire es muy mala en esta región, incluso en parte de Estados Unidos, y ya bueno, pues incluso el humo yéndose hacia Europa. Tenemos pues ya que entender esto, que estas condiciones extremas van a estar dándose todos los años, ¿no? Y de repente, por periodos largos, incluso de años, en California se estuvieron viviendo incendios constantes. Bueno, pues ahora en Canadá, y así pueden suceder en otras partes del mundo donde haya sequía, donde haya mucho calor, pues esto se facilita, ¿no? Este tipo de incendios donde se sale de control suelen ser comunes. Tendrá que haber pues buenas campañas de reforestación, empezar pues también a hacer campañas de cuidado a la hora de los incendios, porque muchos de estos incendios son por descuidos y luego después no los pueden controlar y se van alargando, pero empiezan muchas veces por descuidos humanos o incluso intencionales también en algunos casos. Y bueno, pues agradecerte que estés aquí conmigo, que estés aquí con Astrid conmigo siempre en los reportes. Te pido que le des esa manita para arriba, es bien importante que apoyen el canal. Si pues también lo quieren apoyar de otras maneras, ahí en la descripción hay varias formas. Síganos también en Telegram, ahí les llegan los avisos de cuando subimos un reporte, cuando hay algún informe importante en tema internacional. Así que pues bueno, un abrazo, que estén muy bien, nos vemos más adelante.